Bueno, esta tercera y cuarta hoja habla un poco de cómo pensamos en colectivo con el compañero que tenemos esta actividad en hacer el fanzine y las divagaciones y ideas que surgieron a partir de esto. Entonces lo que hicimos fue que nos reunimos, hablamos un poco como de las ideas que vimos en el texto de Mundos Soñados de la Democracia y empezamos a graficar un poco esas ideas encontrando como unos nodos o puntos de cruce que parecen interesantes. Entonces, lo primero, este marcador siempre me mama, ya que no me voy a escapar. Lo primero que nos dimos cuenta es que de alguna forma este texto de Susan Buck-Morss es muy importante porque nos permite comprender un poco esa dinámica del Estado en la relación violencia, y no solo eso, sino nos plantea, pues digámoslo así, inherentemente, muy en el subtexto, un camino. Entonces, pues, recordaba un poco primero como esa figura de proyección del Estado, pero situada de pronto en lo que está pasando ahora acá en Bogotá, con el cuento de la educación pública, con el cuento de bajarle el sueldo mínimo a los jóvenes, ¿no? Que creo que está buscando una reacción, o sea, eso es intencional. Y de cómo, de alguna forma, ese brazo armado del Estado, el ejército, o la policía, que no es un brazo armado del Estado, pero acá sí opera de esa forma, porque las dos están bajo el mismo Ministerio de Defensa, lo que genera es como una coreografía, digámoslo así, muy bien planeada. Entonces, ese Estado, me encanta hacerlo con el garrote, es un monstruo bicéfalo. Este monstruo bicéfalo tiene dos caras. Tiene una carita por acá, que es económica, y tiene otra carita por acá, que es estatal, no, el orden y la libertad, entre comillas. Y están situando muy fácilmente a lo que se observa como enemigo, es decir, insurgencia, ¿no? Entonces, ¿dónde lo sitúan? En el público universitario de la universidad pública, que ahora se unió a la privada, eso es interesante. Pero este enemigo situado ya ha repetido su sitio muchas veces. Entonces, de alguna forma, lo que está haciendo es siguiéndole el juego a esto. Me acordaba de un compañero de la maestría, Ronald, que me hablaba que alguna vez unos payasos de circa hicieron un pelotón, no recuerdo bien el nombre, pero de payasos, ¿no? Y eso hizo que estos señores no pudieran responder, porque de alguna forma ellos ya saben a qué responder, ellos van preparados, ellos ya saben exactamente cómo va a suceder todo, en dónde va a suceder, saben dónde montar las cámaras para el espectáculo que quieren desarrollar. ¿Cuál es ese espectáculo que quieren desarrollar? Es sencillo, ¿no? Es bajo el lente del vandalismo,
eh, justificar una represión a esos vándalos, que bajo los medios puede parecer justa, ¿no? Pues claro, estos gamines van a tirarse el Transmilenio, van a tirarse eso. ¿Qué pasa si este enemigo desaparece? No si lo desaparecen estos, no, sino si la protesta no se da en las calles con las arengas y bueno, como toda esa escenografía, sino por ejemplo, estos estudiantes empiezan a reunirse en otros lugares y de otra forma y hacen un accionar diferente. Imaginemos, soñemos, eso fue lo que hicimos con nuestro amigo, que de repente estos estudiantes se reúnen en cafés, en parques, en plazoletas, y no a gritar arengas, ¿sí? No seguir el juego de tombo y puta y todo eso, sino más bien empiezan a generar otro tipo de actividades, ¿no? Qué sé yo, cineforos, ese tipo de cosas. Pues obviamente estos señores se quedarían con la escenografía, el vestuario y el bien montado, porque esto corresponde a órdenes. Yo estoy totalmente seguro que mucho antes de una protesta esto ya está totalmente planeado. Ustedes van a hacer acá, llegamos por acá, hacemos esto, va a pasar esto, por acá va a totear esto, en fin. Entonces lo que haríamos es desaparecer ese enemigo, ¿no? Y se actuaría pues de otra forma. Entonces si el enemigo no está, pues no se justifica. También se pensaba un poco que el problema está precisamente en que no asumimos nuestras responsabilidades como tal. Es decir, como se le delega todo a este señor Estado, pues el sujeto no hace nada, ¿no? Me recuerda mucho el, el problema del amo y del esclavo, entonces ahí nos volvemos los ociosos. Entonces esperamos que todo lo haga este señor porque lo justificamos, nos parece justo. Pero entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos olvidamos de esta parte? Empezamos a hacer otro tipo de acción. ¿Qué me pasa, digamos, un poco en el barrio? Tengo una vecina y esa vecina, vivo en un barrio estrato 3, localidad de Kennedy, donde la gente bota basura, ¿sí? Y pues generalmente es al frente de mi casa es esquinera. A mí me indigna mucho y yo no recojo un solo papel, pero me ha sorprendido ver a la vecina todas las noches, ya yo creo que lleva más de un año, sagradamente, recogiendo ella todos los papelitos que suceden acá. Sí, obviamente no va a salir en el Gran Colombiano o algo así, pero esa acción me hace cuestionar a mí que estoy en la comodidad de mi casa, ¿no? Y que pues, cochinos no les voy a alzar su basura frente al papel que jugamos en torno a la sociedad. Esto no lo hablé con el amigo, esto se me está ocurriendo ahora mismo, es que dibujar es pensar. Resulta, acontece y sucede que pasa algo más interesante. Según Hobbes, el contrato social está porque nosotros estamos en constante estado de guerra, ¿no? Necesitamos alguien que evite que esto pase. Entonces, pues la delincuencia,
la falta de empatía, ese tipo de cosas. Si nosotros no tuviéramos ese estado de guerra, si hubiera una empatía, por ejemplo, una fraternité, hablando de un poco de la revolución francesa, ¿no? Pues de alguna forma, pues esto se quedaría sin piso, ¿no? Porque el piso es precisamente ese. Y posiblemente este señor, Estado-Nación, sea el que promueva. Entonces, pues lo veíamos desde ese lado, desde cómo realmente nosotros creamos un imaginario de necesidad, ¿no? Y esto lo podemos ver en los conjuntos cerrados, ¿no? ¿De quién se está protegiendo el conjunto cerrado? Pues de todo el mundo afuera, ¿sí? Realmente tenemos como esa dinámica que evita que pasemos como a otro tipo de nivel, es decir, que nosotros podamos asumir y solucionar nuestra responsabilidad. ¿Y eso por qué es? Creo yo, nuestro tejido social está fragmentado, y se ha fragmentado precisamente desde la desconfianza, desde medios que, como Internet, evitan el contacto directo y el diálogo. Acá entro como a hablar un poco de qué tiene que ver mi proyecto con esta lectura que me apasionó tanto. Resulta, acontece y sucede, que le contaba al compañero que yo estoy trabajando algo que se llama comunidades temporales de pensamiento, y que yo siento, o imagino mejor, hablando de mundos soñados, que nosotros hacemos parte de un gran organismo, ¿sí? Y que cuando pensamos en colectivo somos un ser diferente, es decir, ontológicamente cambiamos, y que ese tejido, si nos reunimos a pensar y a hacer cosas, va a generar otro tipo de dinámica que iría un poco en contravía a la dependencia estatal, que estamos esperando que todos los hagan ellos. Empezamos a hacer cosas por nosotros mismos. En ese sentido, nos veríamos como celulitas de ese gran organismo, ¿no?, que se llama humanidad, y que sería pues simplemente un tejido de todos. Pero ese tejido, en el momento en que empieza a pensar en colectivo y a hacer en colectivo, empieza a expandirse de alguna forma. Ya ha pasado, ¿no? Y empieza a buscar otra cosa. Me contaba el compañero que, por ejemplo, eso pasaba en Chiapas, donde estas personas que lograban romper esa dinámica del miedo mutuo, de la guerra en tensión que tenemos entre nosotros y que medía el Estado, lo que habían logrado era independizarse de esa protección, de esas normatividades que el Estado les imponía. Entonces llegamos a un tema que para mí es muy interesante, que es el señor Jung, y hablábamos del inconsciente colectivo. Entonces, de cómo, de alguna forma, este tipo de cosas estaban sucediendo, no solo acá, sino en varios sitios. Y comentábamos también un concepto que me encanta, que se llama el punto de fuga. Punto de fuga. El horizonte siempre está a la altura de nuestros ojos, ¿no?, que se proyecta más allá. Entonces, en vez de pelear contra un sistema, que cuando peleamos contra un sistema nos volvemos este enemigo situado muy fácilmente,
y somos devorados por el mismo sistema muy fácilmente también. Lo que hacemos es generar algo importantísimo, un extrañamiento o distanciamiento, que nos permite ver en perspectiva, valga el punto de fuga, eso donde estábamos metidos y poder cuestionarlo y reformarlo. Entonces, de alguna forma, veíamos en este tipo de reflexión una salida que obviamente no es coger y llevar bombas y bombardear el esmalte, que acuérdense que bajo ese pretexto acá terminamos endeudados comprando aviones fantasmas, ¿no? Y sería entrar en ese loop, repetir nuevamente los mitos. Ese es el aporte del compañero. Nos permitiría salir a otro lado, ¿no? ¿Cuál sería ese otro lado al que saldríamos? Sería precisamente el indisciplinamiento, entendiendo el indisciplinamiento no como relajo, sino como dentro de ese sistema en el que estamos metidos podemos utilizar sus recursos, sus pretextos, sus nociones para lograr lo que nosotros realmente queremos. Eso me parece muy importante. Entonces apareció un gráfico que lo voy a mostrar. Afortunadamente el video es así. Estos son como los apuntes que tomamos cuando estábamos hablando. Y aparece este gráfico que es muy interesante, donde se hablaba que el inconsciente era un gran organismo que nos unía a todos, que no éramos conscientes de él, que había un self, que había un ego. Voy a retener acá con el permiso del compañero. Y que este ego no permitía, digamos, contemplar. Ese es porque está inmerso en él. No podemos ver algo si estamos dentro, toca salir de alguna forma. Lo que adivinábamos es que ese ego es conceptual, ¿no? Se mide precisamente desde el plano simbólico, obedece a la razón, que es desde donde se nos sujeta. La idea de Estado es una idea, pero es una idea también colocada en nosotros mismos, que nosotros la volvemos real. Entonces, en ese sentido, había una parte que no obedece a la razón, al concepto, sino más hacia lo sensible, hacia lo que sentimos, que nos permitiría tomar un poco de distancia de ese self y generar una nueva una célula que extrañe, que se distancie de lo que considera la normalidad y el mundo real, y que por medio de la conciencia, es decir, si yo ya sé que el Estado depende de la violencia y que esa violencia, el garrotico acá, el Estado acá, y que esa violencia simplemente es justificada por ese enemigo, pues que nos toca desaparecer a ese enemigo. Si no hay enemigo, esto queda por fuera, y es algo que me parece importantísimo. Voy a ver cómo vuelvo esto fanzine porque me emocioné y lo saqué de la página. Entonces nuestra propuesta de fanzine, él está acá, yo estoy acá, él y yo, es reunirnos, leemos lo que tenía la información, encontramos unos nódulos, nos separamos y cada uno construye pues
su idea de fanzine. Mi trabajo tiene que ver con algo que se llama el dibujo expandido, que no quiero expandirme en eso, pero ya solo la noción de dibujo es demasiado compleja, se diluye. ¿A qué me refiero con eso? Todos podemos hablar de dibujos, son dibujos, ¿no? Pero no podemos definirlo. ¿Por qué? Porque el dibujo pertenece más a un preconcepto, lo definiría así, o a un cliché, más bien, algo que se ha repetido tanto que perdió su sentido. O si no, pues bueno, defínanme dibujo claramente, ¿no? Entonces, en este sentido, al entregar este fanzine con todos estos garabatos y que acá haya un código QR, lo que busca es que este video manifieste la acción de pensamiento detrás de estos dibujos, que conecte con un dispositivo, y un dispositivo pues, que nos medie, que pues en parte hace parte de esa construcción de nación-estado, ¿no? Los medios es desde donde estamos sujetos. Entonces, a manera de pastel envenenado, usar esas dinámicas de acá para generar otra cosa. Esa es como la intención de este fanzine. Y pues bueno, este video duró 21 minutos. Entonces, no sé si se me quedó algo en el coladero, igual falta pues los aportes del otro compañero. Entonces, muchas gracias.